con el ensayo de control de hermeticidad, el éxito no es de una persona, es del equipo que forma parte de la obra, del aparejador, del arquitecto, del electricista, del albañil, de todos los que están pasando por ahí. Es decir, es como una prueba de que todo se ha hecho de la forma correcta y hay un resultado objetivo que dice que efectivamente todo el mundo pues ha puesto empeño en hacer las cosas bien. En el mundo de la construcción en España, cada vez estamos más pendientes de hacer que las casas consuman menos, ¿no? Que tengamos estemos confortables en las casas, tengamos un confort adecuado, consumiendo la menor cantidad de recursos, de energía para calentar, para enfriar, incluso para iluminarnos, ¿no? Hace muchísimos años ya en Alemania salió una certificación que se llama Passive House, que en parte la normativa europea que se exige código técnico y documentos básicos de energía tienden a ir hacia conseguir algo parecido a lo que es un Passive House. Y por ello hemos llamado hoy a colaborar con nosotros, a charlar un rato con nosotros, a dos arquitectas, una de ellas especializada en Passive House, otra de ellas especializada en construcción en madera, o trabajando mucho en construcción de madera últimamente, como son Elena Fortes y María Gadea. Muchas gracias por venir a las dos. Gracias a vosotros. Bueno, Elena es Trade Person y designer de Passive House. Y bueno, ella está en Valencia, aunque trabaja por toda la zona limítrofe también. Sí. Y me gustaría que te presentaras un poquito más y que nos cuentes cuál es tu campo laboral, por qué decidiste ser Passive House designer y demás, y qué es a qué te dedicas. Pues bueno, yo soy arquitecta de formación y también soy vocal de la junta directiva de la asociación Plataforma de Edificación Passive House, que bueno, es como no llega a ser una filial, pero sí que es socio colaborador del Passive House Institute, que es el instituto que se inventó un poco el estándar de construcción Passive House. Yo me metí en esto en el año 2017, y bueno, ya llevaba años interesada en temas de eficiencia energética. Y bueno, empecé a oír hablar del estándar de construcción Passive House. Y me interesé mucho porque bueno, todo el mundo que hablaba del Passive House decía que era un estándar de construcción que era el más exigente del mundo en cuanto a temas de eficiencia energética, y que los resultados que se obtenían de las obras luego cuando estaban habitadas, o sea, de las casas no terminadas, eran muy parecidas a lo que estaba proyectado, digamos, en proyecto, y que bueno, era un estándar muy estricto, muy riguroso. Y bueno, pues me llamó mucho la atención que se pudiera aseverar tantas cosas desde la parte de proyectos, de cómo iba a funcionar la casa luego una vez estuviera habitada, porque bueno, en aquella época sí que estaba el código técnico, pero no era tan fiable, digamos, los resultados predecibles por mucho que pusieras en proyecto. Sí. Entonces bueno, empecé a formarme y me gustó mucho y ya pues me metí a fondo. Sí, el código técnico tenía problemas en esa época, que era el de 2013, con el tema de la entrada de sol en las ventanas, ¿no? La entrada de calor. Sí. Que estábamos un poquito hablando con María. Preséntate, María. Hola, pues bueno, yo pues llegué a esto de la construcción sostenible un poco por casualidad, porque unos clientes, cuando ya teníamos el proyecto terminado, oyeron hablar en una feria de construcción de Passive House y decidieron que su casa tenía que ser así. Y entonces siempre me ha interesado un poco, pero a raíz de eso me metí ahí. Y nada, y a raíz es el único proyecto en el que he participado Passive House de verdad. El resto ya he intentado aplicar los conceptos, pero los clientes no han querido, o tampoco lo he considerado necesario el llegar a la certificación, porque... Pero bueno, casualmente sí que he tenido unos cuantos clientes que han confiado en el sistema de madera, de construcción en madera,
que ya es eficiente de por sí, y de eso más todos los conceptos que puedas aplicar de orientación, de todo, pues claro, al final acaban siendo no passive house, pero pareciéndose lo más posible. Ahora me gustaría que si me podéis definir, bueno, sobre todo tú, Elena, ¿qué es una casa pasiva? ¿Qué es una passive house? Bueno, pues una casa o una construcción pasiva, lo que quiere decir es que utiliza muy poca energía para enfriarse o para calentarse. No tiene ningún misterio. Prácticamente los principios en los que se basa son los de la arquitectura bioclimática de toda la vida. Hay que protegerse del sol, y luego cuando es invierno hay que aprovechar para que el sol entre por las ventanas. Claro. Y luego lo que hace es que diseña muy bien lo que es la envolvente térmica para que una vez que se caliente la casa o se enfríe, aprovechando las estrategias pasivas, no necesites, o sea, esa energía se retenga tanto de refrigeración como de calefacción. Y bueno, básicamente es eso, es como una especie de un pasito más allá de la arquitectura bioclimática de toda la vida. Vale. Hay otro concepto que también a veces se reacciona, bueno, aparte del Passive House están los certificados BREEAM y demás, ¿no? Que son otro tipo de certificaciones sobre algo parecido, ¿no? Y también está el concepto de los edificios de consumo casi nulo, ¿no? Los MCT. ¿Qué diferencia hay entre una Passive House y un edificio de consumo casi nulo? Pues, a ver... Siendo posible que una Passive House sea también lo otro, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Una cosa es la otra y la otra no necesariamente es Passive House. A ver, yo para mí, así para un poco para que la gente lo entienda, la herramienta de cálculo energética es diferente. El Passive House utiliza una herramienta de cálculo propia, donde se tienen en cuenta muchísimos más conceptos que, se tienen los mismos, pero no da o no permite utilizar datos predeterminados. Por ejemplo, el tema de los cálculos de los puentes térmicos, pues hay que calcularlos todos en función de la envolvente que tengas y hay que medirlos todos e introducirlos. También otros elementos que son importantes, como por ejemplo la longitud de las tuberías de agua caliente, que generan ganancias y pérdidas tanto en régimen de refrigeración como de calefacción y que afectan a la demanda de refrigeración y de calefacción. Entonces, un tema es la herramienta de cálculo. La otra es el tema del control exhaustivo tanto en el proceso de proyecto como en el de construcción, y todos los agentes que van trabajando en este proceso. Por ejemplo, yo que soy designer, mi proyecto tiene que estar supervisado por un certificador, no por el Passive House Institute. El certificador está acreditado por el Passive House Institute, pero digamos que es una persona independiente a la persona que está diseñando el proyecto. Y luego, durante la construcción, esta persona tiene que validar el proyecto. Una vez que el proyecto está validado y se empieza la construcción, hay un proceso de control de obra muy, muy, muy exhaustivo. Y digamos que este proceso finaliza con un ensayo que se hace, que es el ensayo de hermeticidad, en el que tú tienes que dar un valor determinado, por debajo de 0,6 renovaciones hora, que todos lo hemos ido a hablar en el código técnico, no se sabe por qué son 0,63 renovaciones hora. Pero es un número que viene del Passive House que introdujo el Passive House Institute, y digamos que este es la culminación de que toda la obra se ha hecho de forma correcta. Si consigues dar el ensayo, casi que todo lo demás está casi necesariamente bien, porque es un ensayo bastante difícil de pasar. Y si se tiene ese control de obra suficiente para no hacer agujeros que impidan, que fastidien, este ensayo, pues casi que lo demás está bien hecho. Aún así, también se controlan los espesores de los aislamientos. Sí, claro. Es como, el control que se hace por una entidad de control externa, pero mucho más riguroso. Ya. Más riguroso y más exhaustivo. Vale. María, tú hiciste una vivienda, vamos a hablar desde el punto de vista de alguien que no se hace todos los días Passive House. Hiciste la dirección de obra también, junto con Ana, que no ha podido venir finalmente, ¿no? De una vivienda aquí por la provincia de Alicante, y te encontraste algunos problemas.
Problemas en ejecución, ¿cómo a la hora de dirigir para hacer una vivienda pasiva te encontraste problemas en la ejecución de los oficios que hicieran las cosas como deben de hacerse? Sí, me encontré con muchos problemas, muchos. De hecho, creo que a lo mejor mi reticencia a certificar viene por ahí. No me extraña. La verdad es que la empresa constructora ofrecía hacerla en un entramado ligero de madera, pero los clientes no quisieron. En eso hay mucha reticencia todavía. La gente aquí no confía en la madera, le sigue pareciendo que eso es para hacer chamizos y no casas, y costó mucho. Todo el mundo le aconsejamos que iba a funcionar mucho mejor, pero no quisieron. Entonces hubo que adaptar un proyecto que además estaba ya terminado, con licencia, hubo que rehacerlo. Entonces, claro, ya empezábamos mal. La empresa constructora no lo recomendaba esta solución, pero aún así la hizo. Pero claro, tuvimos mala suerte de todas las maneras, pues empezando por el principio y porque la gente no estaba preparada para tener ese nivel, ese cuidado en la ejecución con las cintas de hermitación. A ver, cuanto más capas hay de materiales distintos, peor. Más cinta que poner, más juntas que tapar y eso pues fue un problema, la verdad que sí. ¿Y a la hora de pasar la prueba de certificación? No, la pasó bien. Hicimos 2, la primera en mitad de obra. Sí. Y dio muy bien, dio muy buenos resultados. Al final yo me imagino que la gente quiere trabajar bien aunque no sepa, y a lo mejor hasta se tomaron muchísimas molestias en que si había que poner una cinta ponían 2 por si acaso. Sí. Y entonces al final no tuvimos problemas en eso, tuvimos problemas en que no fue una ejecución cuidada, y los que estábamos supervisando aquello pues teníamos nuestras dudas de que fuera a funcionar, y al final sí, bien. Sí, no, eso es una cosa que sí que me estoy encontrando bastante novia, es que se suele, por lo menos por parte de los técnicos, de vosotros, de los arquitectos técnicos que dirigen las obras, ¿no? Sí que ponéis bastante cuidado en que las cosas se hagan bien y conforme tienen que hacerse. Esa idea de que vamos a saltarnos lo que se pueda, esa idea yo creo que tenemos que empezar a quitárnosla en parte de la mente, no es fácil, nada fácil, ¿eh? Sí, claro, desde el punto de vista del promotor privado pequeño, que es lo que yo me encuentro, es que es muy difícil. A lo mejor, no sé si Elena trabaja ya para promotoras más grandes, en edificios. Ana, por ejemplo, que la que no ha podido venir. Sí, el contacto. Claro. Trabaja más con promotoras, entonces ahí a lo mejor el promotor no se plantea incumplir es que ni se le pasa por la cabeza, las cosas hay que cumplirlas y ya está, pero el pequeño propietario intenta por todos los medios saltarse las cosas, y a ver, cuando les dices, no, es que tienes que el aseo tiene que tener una ventilación forzada, aunque tengas una ventana, da igual. No se lo pueden creer, no quieren, pues no lo voy a poner, pues no, es una cosa que... Sí, al principio no son reticentes, pero... Sí, tienes que hacer un poco de ejercicio psicológico de si esto está aquí es porque es lo mejor para ti, es tu casa, es la inversión más fuerte que vas a hacer en tu vida, entonces cuanto mejor quede, mucho mejor, porque al final el beneficiado directo eres tú, entonces... Cuando le explicas más o menos los motivos por los que tienen que hacer, pues, por ejemplo, un tiro forzado de una ventilación y tal, ya parece que entran, pero a priori sí que algunos son bastante reticentes. También te tengo que decir que, claro, mi tipo de cliente que viene demandando Passive House es diferente, porque ya van como muy mentalizados en ciertas cosas que saben que van a hacer, que están muy por encima de la normativa de aplicación, y bueno, pues saben que que tienen que cumplir la normativa, y además que ellos han elegido un plus. Entonces, en ese caso está claro. Sí, pero sé de lo que hablas. Una pregunta a ambas. Ahora mismo, para cumplir el código técnico actual, también te exige una capacidad, ¿no? También te exige una capacidad. Lo que pasa es que si estás por debajo de un número te eximen de tener que ensayarla, ¿no? El ensayo del Brauer Door es el mismo, es parecido al que... Es un ensayo AN50, un ensayo de presión. Sí.
Es el mismo y de hecho yo creo que la próxima renovación que venga del código técnico en el HE van a introducir ya el tema de la hermeticidad y vamos a tener que pasar todos por el ensayo, igual que pasamos por los ensayos de hormigón, de estanquidad de cubiertas, las ventanas tienen también que estar ensayadas con un tema de permeabilidad. Van endureciendo la normativa poco a poco y bueno, pues yo creo que este va a ser el siguiente paso ya. Nosotros llevamos ya unos meses, desde septiembre, pensando en dar el paso y certificarnos, estudiar para hacer estos tipos de ensayos también, porque ya que hacemos también el control de la eficiencia energética, pues intentar también dar este apoyo, pero no nos hemos decidido todavía. ¿Nos recomendarías hacerlo? Sí. Vamos, pero ya. Sí, porque yo creo que es inminente. Muy bien. Una casa pasiva, digamos casa pasiva porque como yo siempre he llamado casa pasiva, aunque es algo de alemán sé, ¿no? Y el passive house es lo mismo, ¿no? Pues siempre he llamado casa pasiva. El objetivo es que no se tenga que consumir energía externa, ¿no? Exacto. Pero también se cuidan las instalaciones. Sí. Claro, hay que poner instalaciones de todo tipo, porque tampoco es todo. Una de las cosas que en parte es un fallo del código técnico, para mí, es que solo se centran en las instalaciones de calor, ¿no? Climatizado, de agua caliente, cuando en un edificio hay más instalaciones. ¿Qué tipo de... O sea, los Passive House normalmente tienen incorporados sistemas de calefacción, de climatización, o ya normalmente ya podemos evitarlos? Aparte de la ventilación de recuperación de calor y demás, lo veo como indispensable, ¿no? A ver, yo creo que depende un poco del clima en el que estés, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que en la situación en la que estamos, que el clima está cambiando, ahora mismo, pues yo creo que un poco por prudencia y por resiliencia a una vida útil de 50 años del edificio, no se te ocurre proyectar, es verdad. Pero según por ejemplo la herramienta, sí que es posible no tener pues algún elemento de climatización, de refrigeración en climas fríos, porque entienden que bueno, pues con la refrigeración pasiva de ventilación cruzada o noches donde baja bastante la temperatura, puedes disipar las cargas internas que se han ido ganando durante el día. Y lo mismo pasa para la calefacción. Tú puedes prescindir, según cálculos, de sistemas de calefacción si la casa está bien orientada y estás en un clima cálido. Pero vamos, el sentido común, yo creo que ya lo que nos dice es que tienes que poner unas mínimas de instalaciones para eso, para que el edificio sea resiliente a largo plazo, porque el cambio climático está aquí y no sabemos dónde va. Exacto. ¿Cómo vamos a llegar dentro de... Exacto, sí, de hecho, en el norte de España, que había muchos edificios que no tenían refrigeración o que no tenían pensado ponerla, ya se plantean sistemas de refrigeración activa porque bueno, pues los días de calor son más elevados y también las noches son más cálidas, con lo cual ese es el problema. Es decir, que el cambio climático también va a favorecer hacer instalaciones más passive house porque van a tener menos demanda, porque al final equipos se están poniendo en todos lados también. Y una pregunta, ¿se puede hacer reformas passive house? Sí. De hecho, ahora mismo en la última conferencia internacional que se acabó el domingo, han presentado un nuevo protocolo para que los pisos que pertenecen a edificios de vivienda se puedan certificar es un estándar parecido a Passive House que se llama Enerfit, que es un poquito menos estricto que el de obra nueva y te permite certificar pues pisos que pertenecen a edificios de vivienda o locales comerciales que pertenecen a edificios de vivienda y que el promotor desea reformarlo y que cumpla con el estándar. Está ahora en fase piloto, o sea, está en fase de estudio. Entonces, tendría más peso ahí las instalaciones, supongo, y ¿no? Porque... No. Funciona igual que el estándar para obra nueva y para rehabilitación de edificios completos. Tiene un sistema de ventilación,
Lo que pasa es que, bueno, te exigen el cumplimiento pues con un protocolo específico. Nosotros, por ejemplo, en el despacho ahora llevamos 3 viviendas que están participando en este proyecto piloto. Y bueno, básicamente es un poco lo mismo. Tú tienes que cumplir, o sea, tienes que demostrar o tienes que calcular para que la envolvente sea eficiente, los puentes térmicos, todo. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que es un poco más fácil, entre comillas, porque tienes vecinos arriba o vecinos abajo y no tienes tanta superficie de envolvente. Vale, pero al final es lo mismo. Es entonces, lo mismo, hermeticidad. No es como en el código técnico, que si no renuevo más del 25% del cerramiento, no. No. Ahí no, claro. No. Para tener el certificado hay que hacer la obra completa. La verdad que tiene sentido. Hoy en día y la Unión Europea está metiendo mucho dinero, va a seguir metiendo en la rehabilitación de edificios, porque ahí es una de las grandes pérdidas, ¿no?, de energía que tenemos en Europa, ¿no? Bueno, porque en otros sitios tienen otras muchos más, ¿no? Pero en Europa, que son edificios, la mayoría de las ciudades consolidadas son edificios de hace más de 40 años. Sí. Entonces ahí tenemos hay un gran campo, ¿no? Y certificar un passive house o aislar bien esos edificios es importante. ¿Qué soluciones, una pregunta de las dos, ¿vale? ¿Qué soluciones de aislamientos en edificios existentes son las que más se están aplicando para rehabilitar? ¿O qué pensáis que se están aplicando para rehabilitar? Ahora mismo, claro, el aislamiento por el exterior es lo que todo el mundo recomienda. Lo que pasa es que no es fácil a veces no puedes. Entonces, en una unifamiliar sí, pero en un edificio, por ejemplo, es muy difícil. Si no lo rehabilitas integral todo. Sí, efectivamente. Entonces no hay muchas opciones. Yo estoy de acuerdo con Ana. Sí, un SATE por fuera y... Sí, el aislamiento más eficaz es el exterior, pues porque te cargas todos los puentes térmicos y es más difícil que te surjan patologías por hacer ese aislamiento. Pero claro, cuando ya te pones con unidades individuales, como por ejemplo la pregunta anterior de pisos y tal, pues te tienes que ir obligatoriamente a un aislamiento por el interior. Hace poco también estuve hablando de estos temas de rehabilitación y claro, recomendaban el SATE por 2 motivos. Primero, por su eficiencia, y segundo, porque no tienen que entrar en las casas particulares en edificios de multifamiliares, ¿no? No tienen que entrar en las casas familiares, ¿no? Ahí también es un problema porque una cosa sería las ventanas, pero por ejemplo aquí en la zona de playa lo que tenemos son muchos balcones y muchas ventanas. Sí. Ahí tenemos el problema de las carpinterías. Que por mucho que quieras ponerle SATE por fuera, las carpinterías... Claro, tiene más espacio de carpintería que de cerramiento, ¿no? Eso es un tema que tenemos que estudiar, ¿no?, entre todos, ¿no? Claro, yo creo que eso ya es cuando entran los especialistas, ¿no? Y tienes pues eso que calcular pues cómo se producen bien esos encuentros para que no hayan puentes térmicos y bueno, solucionar aquí en el Mediterráneo. Estamos bien porque no hace mucho frío y esos puentes térmicos se pueden sobrellevar, pero bueno, yo creo que en eso está también la especialización, ¿no? En contratar a técnicos que sepan del tema y bueno, pues que hagan un estudio en profundidad de cada caso para ver cómo se puede solucionar. Lo que os quería preguntar también, que eso sí que yo tenía en el listado que os mandé, las 4 preguntitas, que ya llevamos muchas más, ¿no? Es, por ejemplo, en la casa esta que hiciste tú, ¿tuvisteis que encontrar in situ alguna solución innovadora, diferente, que no estaba prevista para algún tipo de acabado, de roturas de puentes térmicos? No, en realidad no, porque como ha explicado antes Elena, el proyecto lo supervisó, aunque el proyecto era mío, yo no era designer, entonces tuvimos que contratar a alguien externo que ya había chequeado que todo iba a cumplir, entonces no, sobre la marcha no tuvimos que hacer nada así. ¿Y en otras obras habéis encontrado que de buscar soluciones diferentes, soluciones que, cualquiera de las dos, soluciones que no estaban previstas? Por ejemplo, trabajo yo que quiero que venga, con un arquitecto técnico de aquí de Alicante, bueno, de Castalla,
que él sí que busca sus sistemas, él está preocupado en la eficiencia energética y busca a veces sus sistemas para que no encarezcan la construcción, es decir, en lugar de pasar de una cubierta, por ejemplo, convencional a una invertida, que es lo que ha hecho la mayoría de las construcciones ahora mismo, ¿no? Él, no me acuerdo ahora mismo cómo lo hacía, pero cambió el sistema de convencional, cambió un par de cosas para conseguir los mismos resultados sin encarecer. ¿No? Por ejemplo, ese tipo de estas cosas. ¿Vosotros os habéis encontrado que os hayan propuesto cosas que os hayan dicho, como no había pensado yo esto antes? Yo sí. Estamos haciendo ahora una Passive House. Y bueno, era un poco la anécdota que contabas tú al principio de una constructora que es su primera obra pasiva y bueno, pues se tomó la molestia de formar a todo el personal que tenía en obra, principalmente a los encargados y a las personas que iban a estar ahí más tiempo. Y bueno, de la solución que nosotros teníamos prevista de hermeticidad, él nos dijo, mira, yo he estado haciendo el curso y he visto que en vez de hacer esto y esto, que vamos a gastar material y va a ser un poco más laborioso en temas de mano de obra, voy a proponer esto y esto. Y bueno, nos pareció buena solución y dijimos, pues adelante. Es una solución que a él le ha costado 0 euros. Lo único, pues pensar un poco cómo eran los encuentros y cómo iba a perforar la lámina hermética sin que eso produjera una merma en el resultado final. Y la verdad es que el resultado ha sido buenísimo. Y yo siempre pongo a este hombre como ejemplo de... cómo él ha intentado buscar soluciones alternativas que por supuesto te plantean obra y tú ves si son viables o no son viables y a partir de ahí vas probando y se consigue abaratar mucho y por ejemplo de esta obra han habido 3 o 4 soluciones innovadoras que a mí me han gustado mucho y que pues yo siempre lo pongo como ejemplo de una persona pues eso que se ha interesado y que le apetecía, pues eso, abaratar e innovar. Tendrás que recomendar a este... Sí. Si quieres puedes decir el nombre que... No lo pienso decir a nadie. No lo pienso decir a nadie porque si no, no va a hacer ninguna obra mía y yo quiero que las haga todas, así que no voy a decir el nombre a nadie. Muy bien. Pero bueno, que si queréis que alguien os construya bien, habrá por allí por Valencia, ¿no? Hablar allí con Elena, que os recomendará a una buena empresa. Sí. Va a tener que ampliar el negocio, porque vamos, con la publicidad que le estoy haciendo... Eso es bueno. No, pero está bien encontrar a una empresa, ¿no?, que trabaje bien y que, pues que ponga toda la carne en el asador porque el objetivo... Mira, una de las cosas buenas que tiene el estándar Passive House es que con el ensayo de control, que me imagino que a ti te pasaría, con el ensayo de control de hermeticidad, el éxito no es de una persona, es del equipo que forma parte de la obra, del aparejador, del arquitecto, del electricista, del albañil, de todos los que están pasando por ahí. Es decir, es como una prueba de que todo se ha hecho de la forma correcta y hay un resultado objetivo que dice que efectivamente todo el mundo pues ha puesto empeño en hacer las cosas bien. Entonces a la gente, a veces es un poco quebradero de cabeza y tendrán ganas de tirarte por un balcón, cogerte medida y tirarte, pero cuando luego el resultado da, es como un éxito de todos y hace bastante equipo en la obra. No sé si a ti te pasó. La verdad que es un estrés el día ese. Sí, si sale bien es maravilloso y si no ya es... Claro, salió bien porque la pantallita decía que estaba saliendo bien, pero yo veía humo salir por las ventanas y decía, madre mía, esto... Sí, esto no va a cumplir. Lo peor fueron las ventanas. Siempre son las ventanas. ¿Qué diferencia de costes hay entre una Passive House certificada y una vivienda clase A con muy bajito? Pues a lo mejor no tanto. Yo te diría que un 2, un 3%, no más, ¿eh? Y por decirte algo, si te encuentras a un constructor como este hombre que te acabo de decir, prácticamente 0 euros, porque ya hay muchas cosas que tú implementas en una Passive House que el código técnico ya... Claro, es que el código técnico si se aplica bien es muy exigente. Exacto. Ya. Entonces...
Sí, hoy en día hoy en día construir es caro, hagas lo que hagas. Sí, es caro de origen, ¿no? Pero después en teoría te ahorra mucho dinero, ¿no? En consumos. Te ahorra dinero, te ahorra también, mucha gente viene pidiendo Passive House por el tema de la salud. Sí, por las alergias. Sí. Concretamente mi primera clienta fue por esto. Exacto. Claro, porque reduce mucho la incidencia de las personas alérgicas, les baja muchísimo la afectación en periodos así de alergias o asmáticos y bueno. Por aquí va lo siguiente que tenía anotado por aquí, que me había anotado. Una de las temas de estos estándares de construcción, ¿no? De los estándares que estamos llevando a cabo ya desde hace unos años, con el Código Técnico de 2013, pero también sobre todo con el Passive House, ¿no? Esto viene de una filosofía de vivir muy diferente a la que tenemos aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, o en toda España en general diría, pero en el Mediterráneo, ¿no? Que son el uso de viviendas cerradas, donde la ventilación es fundamental por temas de salubridad, alergias, de virus, de olores, ¿no? De todo, ¿no? Aquí en España, o por lo menos aquí, estamos acostumbrados, esto lo he hablado con muchos arquitectos, a vivir con ventanas abiertas en muchas épocas del año, ¿no? Entonces, en parte, la recuperación de calor o el doble flujo de ventilación no se entiende. Sí, cuesta. Entonces, ¿qué le diréis vosotros para justificar la ventilación de doble flujo y demás? Porque claro, si dice, ¿para qué voy a poner, lo que estabas diciendo antes, ¿no? ¿Para qué voy a poner un extractor si tengo una ventana en el baño? Entonces, ¿dónde tenemos que ir? ¿A justificar esto de una manera didáctica o a intentar convencer a la gente de que cierre sus ventanas? Que no creo que sea el caso. Pues es que no lo conseguiríamos. No, ¿verdad? Yo creo que no, pero bueno, a ver, no será tan eficaz, ¿no? Es que esto Elena debe saber más que yo. Yo no sé. A ver, el Passive House no funciona. De hecho, tú no puedes certificar una vivienda que no tenga ventanas practicables ni una superficie determinada practicable. Eso es necesario, eso está claro. Vale, pero a nivel de código técnico y a nivel de Passive House también te exigen que sean practicables. Sí, tienen que ser practicables y tienen que funcionar. Lo que pasa es que después todo lo que es el cálculo y eso se hace todo con... Claro, pero el tema de la hermeticidad de las ventanas cerradas es un tema de sentido común. Es decir, si tú ahora en primavera tienes 22-23 grados, que es la temperatura de consigna al interior de una vivienda, obviamente vas a abrir ventanas y vas a entrar y vas a salir y no hay nada que te prohíba abrir ventanas ni nada que vaya en contra de la eficiencia energética, ¿vale? Porque más o menos la temperatura exterior es igual que la temperatura de consigna, pero yo no conozco a nadie que en pleno mes de diciembre con 11 grados fuera esté con las ventanas abiertas de par en par. Yo no conozco a nadie. Y en verano con 40 de día tampoco conozco a nadie. La gente le da por cerrar, poner el aire acondicionado y luego, si acaso por la noche, si baja un poco la temperatura, entonces abres. Eso, el tema de la temperatura unido a un entorno hostil, es decir, si yo vivo en la ciudad, bueno, no sé vuestro caso, yo vivo en la ciudad, en una zona además un poco ruidosa. Yo en verano, por la noche, yo no abro las ventanas porque si no, no puedo dormir. Entonces, yo creo que hay que desmitificar todo esto. O sea, no es que no se pueda, cada uno puede hacer lo que considere, pero no creo que vivir en una Passive House sea diferente con el tema de las ventanas abiertas o cerradas que en una vivienda normal. Lo que sí que es cierto es que luego en invierno o en verano, pues consigues mantener más la temperatura y la calidad del aire interior siempre es buena. No, es importante que haya aire interior. Una de las viviendas también de extranjeros, como tú decías, ¿no? Que muchos de tus clientes son extranjeros. Luego hablamos de construcciones de madera. Estos clientes eran por la zona de Denia, que no era obligatorio, no tenían ni que cumplir con el tema de ventilación cruzada y demás. Y estos clientes querían ventilación cruzada porque decían, estamos mucho tiempo que no estamos aquí. Claro. Y yo no quiero que después me huela humedad y demás. Entonces ya tenían claro que en este caso en concreto querían una ventilación controlada porque no iban a estar. Claro. No, es que de hecho la ventilación en las Passive House no se apaga, está siempre encendida, consume muy poquito.
aunque tengas la ventana abierta, lo que pasará es que el sistema de ventilación controlada tendrá que trabajar más para ver que necesita menos o más renovación, no sé cómo... Sí, se para sí, y ya está. Se Por eso pone te digo que en al modo final- ausente y ya está, porque al final también funciona como una especie de sondas de CO2. Claro. Si nota que hay mucha gente dentro o que los Claro. niveles de CO2 aumentan, aumenta el caudal de ventilación, Claro, y si no igual. se pone a ralentí. Entonces, si tú tienes las ventanas abiertas, bueno, pues nota que la calidad del aire es buena Buena. y a partir de ahí... O al revés, si hay mucho humo de coche también lo nota y se pone a... Depende ya de los sistemas que Ya no tengas. lo sé. Ahora venden unos sistemas que no solamente controlan el tema del nivel de CO2, sino también de las partículas volátiles del aire, que es las otras Claro, certificaciones que claro, hay. Y entonces estos cacharritos están conectados con las unidades de ventilación. Y si detectan COPs o materiales en el aire, automáticamente ponen la renovación de aire a tope para... Pero claro, no entiende que están las ventanas Claro, abiertas. ahí ya está. Sí. Esto- Ahí entraría ya otras Sí, cosas. sí. Os invito desde aquí a que venga alguien de Ciber o de Isabel Parado o algunas fabricantes de ventilación controlada, de ventilación, al podcast y nos explique muchas cosas de ventilación. Ya Sí. hablaré yo con alguno de ellos, Muy bien. porque es algo muy interesante. María, construcciones en madera. Sí. Cuéntame qué ventajas tiene una construcción en madera. Pues supongo que tú cuando la zona que construyes suele ser más en la zona de montaña, ¿no? Bueno, pues aquí también. No ¿Sí? es... Bueno, sí, tengo dos en montaña y ahora mismo tengo una ampliación aquí en Alicante. Sí, porque recuerdo que la primera que hicimos, el que tú me decías hace muchos años, ¿no? Con los troncos redondos, Sí. no sé qué era por allí, por la Era zona allí, de sí, montaña. sí. Entonces, ¿qué ventajas hay a la hora de ejecutar, de cumplir con eficiencia energética en las construcciones de madera? Claro, Con la respecto- primera y principal es la eficiencia energética. Esa es por descontado. Entonces, esa está en el número 1 y luego es la rapidez de ejecución. El tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución, que es maravilloso. Eso es lo que a los clientes, a unos que tengo, ahora que estamos en el proyecto, no confiaban nada en esto, pero están fuera, viven fuera, y entonces les pareció muy interesante el tema de tener un precio absolutamente cerrado, garantizado de su casa en un año, que no se va a mover y que además en 5 meses tienen su casa hecha. Porque es una construcción mucho más industrializada, ¿no? Claro. ¿Y cómo gestiona el tema de las instalaciones dentro? ¿Están ya pensadas de antemano? Supongo Claro, que están en sí, sus sí, diseños, sí. son como módulos... No es una construcción No es una construcción prefabricada. ya, sí, no sé que no es prefabricada, sé que puede ser modular, Es ¿no? modular y las instalaciones vienen ya dentro del panel Ujú. con sus tubos y se terminan luego en obra, pero... Claro, pero sí, el punto básica. final. Sí. Esta casa en concreto, ellos empezaron queriendo una passive house, Ujú. pero luego hemos terminado en una casa muy eficiente. Ellos querían una passive house de construcción tradicional y yo, por mi mala experiencia, les dije que si no la hacíamos en madera, no la hacía, porque ya me había encontrado con tantos problemas. Entonces, de ahí al final hemos pasado a una construcción muy eficiente, pero no certificada. Pero bueno. Hace poco me encontré con un control, bueno, más no era un cálculo, era un cálculo energético de un par de viviendas por aquí, por la provincia de Alicante, que tenían un porche y tenía como la calle, la casa era como un este-oeste. Si tú pones un porche en esta zona, en la orientación debería estar clara cuál debía de ser. Ujú, Aquí fue la contraria, porque daba a la calle la zona este. ujú. Entonces, cuando el cliente, estoy seguro que sí, porque el cliente no quería que la zona que da hacia afuera, aunque tenga su valla, tuviera el porche que pudieran ver desde fuera cuando están allí y demás. Si os encontréis con situaciones así en que los clientes quieran, se empeñen en hacer eso también afecta a la eficiencia energética, claro. De manera, por mucho porche que le pongas, el poniente es el poniente y el sol está abajo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo convencéis a
a los clientes de que tiene que cambiar de idea? De que esa orientación va a ser no solo para que cumple, sino porque va a ser peor para su... No va a poder estar por las tardes a gusto en verano en ese Porsche y demás, porque es una zona de costa. Bueno, a veces se consigue y a veces no, ¿eh? A veces no se consigue. ¿Qué me podéis argumentar? Bueno. Habéis tenido experiencias, supongo, parecidas. Sí, claro. Claro, pues a ver, yo intento, pues como has dicho tú, que va a ser mucho peor, que no les va a entrar, que para qué vas a poner un Porsche al norte, porque la poca luz que te entre aún te la va a quitar más, que yo qué sé, cosas así. En este caso, por ejemplo, no se pueden convencer. Han puesto un Porsche al norte. Bueno, no pasa nada, no les perjudica demasiado. No. Pero al norte aún, pero en el oeste, sí. Al oeste, en zona costera aquí. Sí, claro, seguramente ahí hubiera insistido muchísimo más si llega a darse ese caso. Bueno, pero y ahí se da un segundo paso, que son 2 plantas y la planta de abajo no quieren persianas. Eso no puede cumplir el código técnico de la vida. Ya hemos dicho persianas o temas de cejar porque tiene que cumplir. Claro, ¿cómo le digo yo, por ejemplo, al arquitecto de esto? Digo, tienes que convencer al cliente de que aquí tienes que hacerlo un poco diferente. Hay veces que simplemente dices, es que si no cumple la normativa y la tiene que cumplir. Esa es una... No sé, la verdad que la mano izquierda, derecha y todas las que tengas. No sé. Yo normalmente lo que hago es que ofrezco alternativas. Intento averiguar por qué quieren ese Porsche Oeste, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando. ¿No? Y a partir de ahí, la alternativa que les solemos dar es algo parecido que cumpla la función que ellos quieren tener, pero que sea más beneficioso. Hay veces que tampoco. Es que hay veces que no puedes, porque si las vistas son ahí, son ahí. Sí, exacto. ¿Qué se le va a hacer si la parcela es así? Y entonces lo que haces pues es intentar hacer un Porsche un poquito más pues protegido para que lo puedan utilizar en verano y en invierno. Y dejarles claro que va a ser un Porsche que en verano no van a poder utilizar y en invierno muy poco. Sí, claro. Porque en invierno le corta y en verano no me protege. Exacto. Y a veces aquí en las parcelas se pueden aprovechar vegetación o cosas así, ¿no? Sí, árboles. Sí, es verdad. A la hora del Passive House se puede incluir los árboles, porque los árboles igual nosotros están también los contabilizamos ahí, sí. Y además ahora ya han desarrollado una herramienta que está muy chula, que funciona con el SketchUp, que tú puedes poner árboles y puedes modelizarlos, la sombra, si por ejemplo son de hoja caduca, la sombra en invierno y la sombra en verano, para que tú, si están por ejemplo a oeste o a sur, no, a sur no, porque perjudicaría, pero a oeste, por ejemplo, poner una hoja caduca y hacer ver que por el oeste, pues el poquito sol que te entra por el oeste, pues que se aprovecha, y que luego en verano esa vegetación, pues que te impide los rayos que están más bajos o a partir de cierta hora, y entonces eso se modeliza como una sombra más, una sombra de horizonte que llaman ellos. Eso justamente hicimos en esta casa. ¿Ves? Está al oeste, para la pérgola de los coches. Pusimos al ladito los árboles son importantes. La única cosa es que, claro, a ver cómo controlas tú que esos árboles los han plantado, de verdad, porque yo no los he visto. Claro, es que eso es lo que yo no suelo conocer los cálculos. A veces me dan ganas de poner árboles y tal, pero digo, pero ¿cómo controlo yo que esos árboles, esas sombras van a estar siempre, o que van a plantarlos de verdad, ¿no? En algún caso. Yo creo que depende también un poco del tipo de cliente que tengas. Si es una persona que está bastante concienciada con el tema de que su casa quiere que funcione bien energéticamente, que no quieren pasar calor, que quieren estar confortables, si la gente está un poco concienciada con todo esto y se pone en manos de un especialista, yo creo que hacen un poco se dejan aconsejar y hacen un poco lo que tú dices. Es igual
cuando estás malo y vas al médico, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. no se te ocurre estar malo y que el médico te dé un tratamiento y no hacer caso al tratamiento, es absurdo. Pues Claro, yo claro. creo que es un poco esto. Salvo que seas estilo... Claro, tu cliente concreto es desde luego está comprometido Sí, con sí, eso, entonces mucho, sí. no es lo mismo que uno al Aunque uso a veces que- también tengo que hacer terapia, ¿eh? Sí, claro, porque puedes tener ideas preconcebidas, ¿no? Y Sí. a soluciones. Sí. Vamos a, para terminar los bloques y demás, quiero hablar de otras de sus especialidades, ¿no? De las energías renovables. Sí. ¿Cómo se integran las energías renovables en vuestros proyectos? ¿Cómo los estáis integrando ahora mismo? Porque ahora es exigido de que un porcentaje sean energías renovables, ¿no? Ujú. ¿Cómo los integráis? ¿Qué soluciones buscáis? ¿Hacéis cosas especiales para que se integren completamente en los edificios? ¿O los añadís a los tejados? ¿O cómo hacéis? ¿O qué tipo de energías utilizáis también? Que es importante, no hay una sola. En mi caso, de momento, es solamente la solar. ¿Fotovoltaica? Fotovoltaica, sí. Autosuficiente totalmente. Por ejemplo, una de las casas no tiene ni conexión a la red ni nada de nada. Sí. Ni agua ni nada. Va a tener agua de aljibe, en fin. Y es lo único que... ¿Y para el agua caliente qué utiliza? ¿Termoeléctricos? Termoeléctrico, sí. Aunque no sea más eficiente, como está alimentado con energía solar, Sí. pues se puede justificar Sí. y las emisiones son bajas y demás. Tenía un proyecto donde quería poner geotermia, pero al final está parado de momento. De momento no sé si funcionaría bien o no allí, no lo sé. Yo lo mismo, fotovoltaica. También tenemos un par de casas desenchufadas. Pero bueno, siempre que se puede fotovoltaica y se suelen integrar en los tejados. O sea, solemos integrarlo en las cubiertas para que también reduzcan el impacto en el tema del diseño arquitectónico. Claro. Y bueno, yo creo que es que va también, es lo que digo, va un poco intrínseco, ¿no? En el tipo de cliente que tenemos. También utilizamos en una vivienda, vamos a ver si introducimos eólica. Y luego la aerotermia, por supuesto, en todos. Eso, Sí, eso también. que está considerada una energía renovable, ¿no? De eso hablaré dentro de poco yo Muy bien. en el tema de post y cosas así sobre el uso de la aerotermia, ¿no? Porque claro, o la geotermia son bombas de calor, ¿no? Que sean renovables un poco cogido con pinzas, ¿no? Pero realmente sí que es un sistema muy eficiente. O sea, yo no voy a estar en contra de la aerotermia nunca. De hecho, hace ya muchos años, cuando yo empecé a trabajaba en una empresa instaladora de suelo radiante en 2003, 2004, y empezamos a poner bombas de calor, agua pequeñitas, que es cuando empezaron a sacarlas, que todavía no se llamaba aerotermia. Todavía no tenía ese nombre comercial, ¿no? ¿Utilizáis aerotermia para aire acondicionado también? Depende del presupuesto, porque si podemos sí que introducimos fan coils, pero muchas veces por temas de presupuesto nos tenemos que ir a expansión directa, entonces la aerotermia se queda simplemente en la producción de ACS, o sea, un aerotermo. Pero eso es más eficiente. Sí, ya. Es más Además de más eficiente, barato. pero sí, es verdad, pero a mí me gusta el frío del fan coil. Bueno, sí, Más que menos rápido. Menos agresivo. Sí. Al final, como refrigeras con agua, pues resecas menos. Sí que se ¿no? nota. Sí. Aunque nosotros utilizamos la expansión directa para deshumectar Claro, sí. en las modelizaciones, porque como condensa el agua que pasa por la batería, pues en la modelización de la herramienta del Passive House, que, o sea, es una de las cosas estas que dices que te engancha, ¿no? El Passive House, que tiene en cuenta esa deshumectación de los sistemas de refrigeración, de expansión directa, por ejemplo, en este caso, de fan coils también. Y bueno, parte de la demanda de energía latente que necesitas, pues te la descuenta porque has conseguido deshumectar con eso. Muy interesante. Sí. Sí, realmente es que el sistema de expansión directa más eficientes son de calores diferentes, más de golpe, ¿no? Es más agresivo.
necesita menos instalación. Al final un Claro, fancois sí. necesitas un depósito de inercia, por pequeñito que sea, ¿no? Aunque sea de 50 litros, necesitas un depósito de inercia para que funcione bien. Y es más costoso, ¿no? Bueno, la gente que entiende dice que el futuro es la bomba de calor para todo, ¿no? Para los sistemas de... El futuro de la electrificación, ¿no? De todo, ¿no? Sí, exacto. Ahora supongo que en vuestras casas poco que no sea de electricidad y a lo mejor puede haber algo de biomasa, ¿no? De alguna estufa de biomasa, de pellet o algo. Sí. Pero lo demás, Nada. todo electricidad. Y el futuro va por la electrificación en todo, en el transporte también incluso, aunque se está estudiando el hidrógeno y demás, ¿no? Y para eso hace falta pues ser muy eficientes, porque si no la demanda de electricidad se va a disparar. Se va a disparar. Bueno, pues muchas gracias. Antes de que os dé las tazas, que no se me van a olvidar hoy. Quería ver si me decís alguna frase o no, una frase o un alegato sobre la construcción sostenible, sobre la passive house, la eficiencia energética, o lo que queráis decir a quien pueda ver este programa. Normalmente van a ser técnicos como nosotros, pero puede ser que se despiste alguien y lo vea y se quiera construir una casa, porque aparte los técnicos también viven en sitios. Pues la verdad que... ¿Empiezas tú? ¿No? Pues a ver, yo utilizaría el lema que tenemos nosotros en la plataforma de edificación Passive House, que es vivir mejor con menos energía. Y vivir mejor no implica simplemente bueno, pues vivir en una casa grande, sino vivir con más confort, vivir con más salud. Pues en definitiva, pues eso, estar a gusto en casa y consumir el mínimo de energía. A mí ese lema me encanta y siempre que puedo lo utilizo. Y bueno, y que si a los técnicos que os animéis a formaros, porque este es el futuro, o yo pienso que es el futuro de una parte de la profesión, de la especialización de la profesión. Y bueno, yo no hay día que no aprenda una cosa nueva, o sea que me gusta mucho. O sea, a mí me atrae el concepto de ser autosuficiente lo más posible, desengancharnos de todo lo que sea, de lo que no podemos controlar. Entonces, si es posible guardar agua de la poca que llueve, captarla del aire, de lo que sea, pues tanto mejor por nosotros y por el mundo. Planeta, entonces, sí. Bueno, pues eso. Yo añado una frase que se ve mucho en foros de energía, ¿no? Que la energía más barata, ¿cuál es? Es la que no se La que no se consume. usa, exacto. Sí, Entonces, eso es. Pues cuando estéis tranquilos y os bebáis y queréis beber un café o algo y acordaros Hombre, de estar claro. aquí, os voy a dejar una taza, que Muchas si no, gracias. tenéis ahí. Qué para que chula. os acordéis de Muchísimas gracias. nosotros. Muy chula. Y Muchísimas muchas gracias gracias. por venir y nada, si queréis alguna cosa de mí o yo ya os tengo Por localizados, supuesto. aunque algunos los tengo localizados hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Pues aquí estamos. Muy bien. Si te ha gustado el capítulo, dale al me gusta y comparte el canal para que cada vez más gente sepamos lo que significa de verdad lo que es una casa eficiente o passive house también. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.